Y la psicología de la escritura nace en los años 50 de una forma muy distinta a la grafología de abordar el estudio de la escritura. Somos hermanos en el mismo objetivo, el estudio de la personalidad del individuo y de las patologías físicas y psicológicas que el individuo desarrolla y se proyectan a través de la escritura. La psicología de la escritura nace de una forma muy distinta a la grafología. Nosotros hacemos el camino inverso, agarramos a 900 personas, a más de 900 personas, y las pasamos 60.000 test psicológicos. Con todos los datos, todos los ítems, todos los rasgos caracteriales que nos dieron esos test psicológicos, evidentemente también se les hizo escribir a todas esas personas, se pasaron todos esos datos a los signos gráficos, que es el camino opuesto que hace la grafología. No quiero decir por eso que seamos mejores, simplemente trabajamos de una forma distinta el abordaje de la escritura. Pero este trabajo que se hizo en su origen y que luego se ha visto refrendado por cientos de miles de investigaciones, y digo cientos de miles porque hay cientos de miles de investigaciones y de trabajos que se han realizado sobre el tema, tiene una importantísima base estadística. Todos aquellos datos que se hicieron sobre esas primeras 900 personas nos han permitido determinar más de 500 signos gráficos que podemos medir y medimos en porcentaje y en intensidad. Es decir, que si toda esa gente que fue investigada tenía cualquier rasgo caracterial de los 840 y tantos rasgos caracteriales que la psicología más o menos habla que tiene el ser humano, todos esos rasgos caracteriales fueron identificados en esa macroinvestigación que se realizó y todos esos datos caracteriales tienen una representación en frecuencia y en intensidad con un signo fijo gráfico en la escritura. Pero eso sería así simplemente la versión o la visión estadística del tema. Aparte hay mucho más. No solamente tenemos la metodología de Marco Marquesán, que es el psicólogo que crea esta corriente y que crea este test proyectivo. Marquesán lo que hace es que luego genera desde la psicología cognitivo-conductual un libro, el sistema psíquico, para que podamos comprender que la vinculación de estos 500 signos gráficos que os digo que tenemos los marquesianos, en frecuencia y en intensidad, van a dar parámetros psicológicos, rasgos caracteriales, rasgos conductuales distintos. Es decir, si tienes la tendencia X más la tendencia Y en este tanto por ciento, implica que tienes este rasgo caracterial, pero si tienes además esta otra tendencia, puede verse modificado ese rasgo caracterial, y siempre quede claro sobre base estadística, es decir, ya comprobado científicamente que eso se ha sacado de 60.000 test, nos manifiesta con todo ello una descripción de la personalidad absolutamente pormenorizada. Nuestros alumnos, cuando acaban el curso, tienen la obligación de entregar 3 informes grafopsicológicos, y cada informe grafopsicológico que realizan viene a ser como una media de entre 9
10, 11 hojas describiendo la personalidad del individuo que han estado trabajando con él durante todo el año. Los alcances de la psicología de la escritura, pues como los de la propia grafología, todo aquello donde el ser humano deje huella escrita, podemos trabajar. Selección de personal, recursos humanos, la escritura de niños y adolescentes, lo que llamamos paidografía, con sus dificultades de aprendizaje, con sus potenciales de aprendizaje también, la pericia caligráfica, la pericia grafopsicológica forense, que es uno de los campos en los que más me dedico, con paidografía, y es el análisis de la personalidad de los delincuentes de todo tipo, hacer un perfil grafopsicológico de personalidad. Para eso trabajo en un gabinete de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en un gabinete de análisis de la conducta, realizando pues al año cientos de informes grafopsicológicos, haciendo perfiles grafopsicológicos de personalidad de estos individuos. Además de eso, nos dedicamos y trabajamos mucho con la grafopatología y estamos realizando distintas investigaciones en este terreno, las enfermedades físicas y las enfermedades psicológicas, o distintos temas psicológicos, trastornos psicológicos. Hoy os vengo a explicar el de las tendencias suicidas, pero hay investigaciones y trabajos que hemos realizado sobre distintos trastornos de la personalidad. Rafael, mira, ahora, como dijiste recién, vamos a abordar este tema. Ya dijiste que es bastante más amplio lo que se puede hacer con la psicología de la escritura. Y te quiero hacer una pregunta más, porque sé que muchos de ellos, de los asistentes, tienen esta duda. Es, primero, ¿qué aceptación legal tiene? Y segundo, ¿desde hace cuánto que se está utilizando de acuerdo al conocimiento que vos tenés en España o en otros países donde ustedes trabajan? Aceptación legal. Yo me formé en la Universidad Complutense y tengo la titulación de la Universidad Complutense, del Departamento de Medicina Legal y Forense. Por lo tanto, cuando es una universidad el que te da la titulación, la diplomación, ya te está dando el peso que tiene. El que fue mi formador, el psicólogo Joaquín Alegret, ya desde los años 60 realizaba perfiles grafopsicológicos de personalidad en los tribunales. Yo estoy realizando perfiles grafopsicológicos de personalidad en los tribunales y aparte, evidentemente, los perfiles grafotécnicos, grafotécnicos, porque también soy perito calígrafo. Los alcances y el apoyo, pues va a depender mucho de los jueces, porque eso en España es una batalla que aún se está librando, pero bueno, vamos ganando, apoyándonos evidentemente en abogados y fiscales, presentando nuestras pruebas como pericias grafopsicológicas que son aceptadas por los tribunales y que están llevando a condenas para los delincuentes. Perfecto. ¿Querés que empecemos cuando vos quieras? Me avisas. Cuando quieras. Por mí, encantado. Vamos para allá. La pantalla se ve, yo la veo así de pequeña, ellos la ven más grande. Yo estimo que se ve bien, porque yo la estoy viendo bien acá. A ver, voy a probar para buscar una forma que se vea un poco más grande. Vamos a ver. Lo digo porque como vamos a ver muchos rasgos gráficos, me gustaría que ellos los vieran más detenidamente. Dame un segundo que voy a hacer otra prueba. Todos los segundos del mundo. Un segundito. Bueno, aprovecho para dar las gracias a todos los que os habéis sumado a esta ponencia y nada, espero que os guste. Al final del PowerPoint que os vengo a presentar tenéis la dirección de correo nuestra.
Si no, Federico seguramente amablemente os la pasa, y si queréis seguir dialogando sobre esta charla, podéis escribirme y os contestaré gustos. ¿Estamos cerca, Rafael? ¿Perdón? Ahí estoy para hacer otra prueba de mostrarme un poquito más grande. Bueno, voy hablando sobre el tema. Sí, ahí está, ¿eh? Sí, ahí se ve un poco más grande. Perfecto. Eres un crack. Vamos allá. Bueno, vamos a hablar de este tema que es peliagudo, que es complicado. Primero os tengo que aclarar que, si no recuerdo mal, ahora mismo me entra la duda, pero creo que todas las escrituras que vais a ver son personas con las que he trabajado de forma directa, algunos no, seguramente no, algunos no, pero la inmensa mayoría son. Tengo recogidas varios centenares de escrituras de personas que se han quitado la vida, dentro de la investigación que realicé ya hace un tiempecito, y los tengo divididos desde la tendencia suicida, de los que se han intentado suicidar, a los que lo han llevado a cabo, y notas de suicidio. Vais a ver los tres campos donde tengo dividida la investigación que se realizó sobre el tema. Bien. Vamos a hablar sobre casos reales, sobre casos prácticos, sobre casos que he trabajado, ya sea en la consulta con psicólogos y psiquiatras con los que trabajo, o ya sea con las fuerzas de seguridad vial. Algo por el que un individuo deliberadamente se provoca la muerte. Se trata de voluntad evidente. Se estima que las 2 terceras partes de la vida sufren depresión, y que los parientes de los suicidas tienen hasta 5 veces más riesgo de quitarse la vida. Estos datos que os voy a dar ahí para irnos situando sobre el tema. Esto es un elemento importante de los suicidios. Luego hay otra serie de patologías, como veréis ahora, la esquizofrenia, la bipolaridad, el maltrato de género, que siempre suele pasar desapercibido, y aquí quiero romper una lanza por tantas víctimas del maltrato de género. Se hizo una investigación en España muy reveladora del Instituto de la Mujer, que funciona bastante bien, y dijo que cada 3 mujeres que se suicidan, una de ellas se quita la vida por temas de maltrato de género no denunciados. Casi nunca denunciados era exactamente lo que decía el Instituto de la Mujer. Por lo tanto, esto es otro argumento importante en la tendencia suicida, que no se suele recoger tanto en los libros, porque las investigaciones que se han realizado no han sido tan divulgadas como debiera. Los padecimientos psíquicos se encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio, algo que parece bastante obvio. Entre ellos, aparte de la depresión, se encuentran también los trastornos de ansiedad generalizados, la esquizofrenia, la bipolaridad, el maltrato de género y distintas drogodependencias. En algunas culturas, esto es interesante, al menos sociológicamente, especialmente las orientales y más específicamente la japonesa, lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes o dolorosas en extremo. Este dato, ¿por qué lo quiero dar y lo mantengo? Porque corremos siempre el peligro, los occidentales corremos siempre el peligro de hacer una visión puramente occidental de las situaciones, de los trastornos, de los problemas, y a veces se nos escapa que el mundo es bastante más grande que nuestra cultura occidental y que hay otras formas de vivir y de enfrentarse a ella. Por lo tanto, quiero con esto quitarle un poco de dramatismo, de alguna forma, y evidentemente con todo el respeto debido, dramatismo al suicidio, en el sentido de que nosotros tenemos una visión especialmente dramática, seguramente por nuestra cultura judeo-cristiana, pero otras culturas, otras religiones no lo tienen tanto.
Seguimos. La Organización Mundial de la Salud, que ahora estaréis oyendo hablar de ella bastante, señala que el suicidio es una de las 3 principales causas de mortalidad en todos los países del mundo entre personas entre 15 y 34 años. En el año 2000 se quitaron aproximadamente 1 millón de personas la vida. Un número entre 10 y 20 veces superior lo intentaron, representando con ello una muerte cada 40 segundos, es decir, 90 personas cada hora, y un intento cada 3 segundos. Esto es porque el año 2000 fue un año no especialmente malo. Me explico. Cuando vienen las crisis económicas profundas, se duplican las tasas de suicidio en todos los países. En todos los países, cuando llega una crisis económica como la que prevén que va a ocurrir por este bicho horrible que nos está visitando, se multiplican y se duplican, para ser más exactos, se duplican, incluso se multiplican el nivel de suicidio. Y esto tiene que ver mucho para que comprendamos el por qué la gente se quita la vida, el por qué la gente toma este camino tan absolutamente dramático de dejar su existencia a un lado y morir. El suicidio es la segunda causa de defunciones entre las personas de entre 15 y 29 años. En algunos países esto es mucho más porcentualmente mucho más significativo, fundamentalmente en algunos países orientales y sobre todo en los norteeuropeos. Cuanto más al norte de Europa, por ejemplo, la tasa de suicidas baja significativamente la edad. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios en el mundo. Países de altos ingresos, el 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. Cuando os hacen la pregunta esa de si el dinero importa, recordad este dato porque es significativo. No significa que los ricos o la gente que vive con unas seguridades económicas afirmadas no se quiten la vida, pero es verdad que en los países que mal llamamos, no me gusta nada el término tercer mundo, el nivel de suicidios es bastante más alto. Luego hay un tema que es de alguna forma curioso, evidentemente con todo el respeto del mundo utilizo este término de curioso. Me estoy refiriendo a que las mujeres utilizan normalmente modelos de quitarse la vida, formas de quitarse la vida significativamente distintas a los hombres. Las mujeres suelen utilizar mucho más veneno, mucho más plaguicidas, matarratas y demás, y los hombres suelen tender a suicidios mucho más violentos. Siguiente. Ahí tenéis la primera escritura que os quiero mostrar. Una mujer de 38 años, en su segundo intento de suicidio, con pastillas antidepresivas y alcohol. Todo se desencadenó con una depresión mayor en el año 2003 tras la muerte de un hermano. Y ahí tenéis marcado en flechas rojas algunos de los signos que empiezan a indicar la posible tendencia suicida. Y aquí hago un inciso para que se comprenda, pero muy bien, y quiero que lo comprendáis muy bien. Sobre todo los que no sois analistas o psicólogos de la escritura y, por supuesto, los que no sois grafólogos. Porque no tenéis vuestra forma de trabajar y podéis llegar a equívocos. Vamos a ver signos que no indicarían por sí solos la tendencia suicida. Vamos a ver signos que la suma de ellos me está indicando la tendencia suicida. ¿Vale? No es lo mismo
porque algunos de esos signos, si luego estáis tomando notas o no lo vais a ver, la escritura vuestra o de algún pariente, alguien cercano, y vais a ver el signo, os podéis asustar, para nada. Primero tenéis que dejárselo a los profesionales, a los que saben de esto, a los que nos dedicamos a esto a tiempo completo, a los que hemos hecho cursos de formación de calado, no de 6 meses ni de 4 meses, sino de años, y dejárselo a la gente que sabe leer todos los signos gráficos para sacar la conclusión final. Ahora os voy a apuntar, por ejemplo, ahí tenéis en el lado izquierdo la barra BT descendente que está en la palabra tener. Y ahí debajo justo tenéis también la barra BT descendente, nuevamente la palabra estor o estás. No sé lo que ha debido poner ahí, porque estás. Sí, esa barra BT descendente ya es un signo claro de depresión. La suma de este signo de depresión, cuando tenemos la barra de T descendente, está indicando que el individuo tiene una depresión. La suma de la tendencia de la depresión no me lleva directamente o me lleva unívocamente a pensar en quitarme la vida. Pero recordad que la depresión es el trastorno psiquiátrico que más suicidios genera. Por lo tanto, una vez que tenemos claro que el individuo, por la barra de T descendente, no hay otros signos, pero ya la barra de T descendente me está dando un apunte importante, está en un estado depresivo, ya se alerta en la cabeza mía, en la cabeza de la gente que controlamos esto, ya se alertan se activan las alertas para ver si hay otros signos que encontremos que nos puedan indicar que ese signo puede ir acompañado de otros con la tendencia hacia el suicidio. Y ahí tenéis, además de esa barra de T, veis que arriba, en el trazo donde inicia la barra de T, hace un pequeño gancho hacia la derecha. Nosotros le llamamos, en psicología de la escritura, le llamamos ápice hacia la derecha. Ese ápice hacia la derecha que tenéis en las dos T's implicaría selecciona, genera una línea para evitar que casos como estos vuelvan ese ápice puede ser para que no se vuelvan a repetir. Pero la propia Corte dice la necesidad de salir de la situación la fase de revisión de esta en la que está. Encuentra una violación del derecho utiliza la gente de manera grave en el caso que se analiza, la Corte excepcionalmente podrá revisar el caso y de ser el caso, valga la recomendación, evidentemente dejó sin efecto la sentencia seleccionada. Por lo tanto, para eso no cabría nunca la acción hacia la derecha anguloso con una barra de T descendente eso que criticó la Corte que me están indicando puede estar garantizado. Generalmente esta es la debate que ahora esto no la Corte Constitucional a través de revisión no podría taparse los ojos y decir solo voy a generar líneas cualquier relación futuro, sabiendo que en el caso seleccionado hubo una grave violación de derecho. Entonces dijo de que el individuo por fuertes grados de ansiedad esté pensando esté en un grado de sufrimiento que si lo sumamos a otros grados me puede dar problemas importantes como la tendencia suicida. Ahí tenéis también en la palabra contratos ese nivel de tachar la suciedad, de tacharlo donde él piensa o siente que se ha equivocado, esa forma de tacharlo tan compulsivamente, tan aceleradamente, tan presionadamente, le está dando aún más datos. Y luego veis en la palabra, no sé qué caramba pone ahí, a ver, gal, bueno, lo que está apuntando la flecha es un óvalo que lo veis constantemente repasado y además partido a la mitad. A eso le llamamos óvalo sesgado y óvalo... ¿Qué ha pasado? Óvalo sesgado y óvalo
autolítico. Autolítico es el término que utiliza psicología y psiquiatría para hablar de los suicidios, ¿vale? Ese óvalo es el óvalo autolítico porque es un óvalo que se remarca exageradamente, se encierra exageradamente. Para esto tenéis que comprender lo que los marquesianos explicamos cuando hablamos del óvalo. El óvalo, que son las letras A, O, U, G y D, trazadas todas ellas en contra del sentido de las agujas del reloj, conforma o está conformada por los tres movimientos. Un movimiento descendente que indica expresión simbólica de la voluntad, un movimiento de avance que es expresión simbólica de lo racional y un movimiento ascendente que llamamos perfil los marquesianos, que es expresión simbólica de lo emocional. Por lo tanto, el óvalo se junta con las tres dinámicas de la psique, las emociones, la voluntad y lo racional. En esta dinámica de la psique, el óvalo, cada letra es una expresión grafosimbólica del yo, pero el óvalo, al tener los tres movimientos, es la mejor y la más completa expresión del yo. Cuando ese óvalo que se sitúa en el folio, que es la expresión grafosimbólica del ambiente, cuando ese óvalo se repasa obsesivamente, autolíticamente, está manifestando, y lo vais a ver en muchas de las escrituras de esta gente que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado, esos óvalos exageradamente repasados, que ya lo tenéis en el esto que os he marcado antes, y lo tenéis sobre todo en esa, pero lo encontraremos y lo veremos en muchas otras tendencias. Nuestras investigaciones dicen que el óvalo autolítico no tendría que estar presente y que el porcentaje de su presencia tendría que ser evidentemente cero. La presencia de poquitos, por muy poquitos que sean óvalos autolíticos, me estaría dando señal clara de que ese individuo ya ha tomado, ya tiene en su cabeza el pensamiento de quitarse la vida. Y por último tenéis la entenia, aunque veréis esa T por distintos lados, esa T que forma un bucle en la zona derecha, un bucle muy anguloso en la zona derecha del cuerpo de la escritura de la T, ese bucle realizado en contra del sentido normal, evidentemente la T no tendría que tener ningún bucle, pero si lo tuviera tendría lógica que fuera de avance, porque la barra de la T es una letra que avanza. Pero realizado en contra del sentido normal, esto lo encontramos con frecuencia en muchos suicidas. Y por lo tanto ya es otro signo gráfico que nos da pie a pensar lo que evidentemente esta persona, ya habéis visto, con 38 años en su segundo intento de quitarse la vida. Avanzamos. No existe un único factor desencadenante al ser una acción multideterminante. O sea, hay distintos factores. Por diversos factores intervinientes que al conjugarse se potencian. Veamos algunos de ellos. Aislamiento y soledad, con pérdida de apoyo y lazos sociales. Presencia de conductas suicidas, fantasías, ideación, amenazas, intentos. La heteroagresividad. Veremos luego algún signo que manifiesta esa heteroagresividad. Demostró ser una característica tan marcada como cualquier elemento depresivo. Fantasías de homicidio, conductas agresivas, autoagresivas y violentas hacia uno mismo y hacia otros. Cuando la manifestación externa se ve bloqueada, de alguna forma, estos impulsos destructivos se vuelven contra uno mismo. Dificultades familiares serias, abandonos, rechazos, o cuando las familias muestran escasa empatía con el enfermo, con el que tiene distintos trastornos psiquiátricos, poca comprensión, poca conciencia de la situación de peligro que da las depresiones mayores y serias dificultades para contenerlos emocionalmente. Todos estos son factores que están en la base de buena parte de la gente que se quita la vida. Y digo de buena parte de la gente que se quita la vida porque estos no son los únicos factores. Como en psicología, todo lo que hablemos
tiene multitud de caras, es un puzzle muy completo, con muchísimos detalles, muchísimos matices, y vamos a ver los factores que están detrás de la inmensa mayoría, pero nos vamos a dejar muchos otros, porque hay muchos porqués de por qué la gente, valga la redundancia, se quita la vida. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, siempre cuento, cuando doy este tema, el caso de la famosa crisis bursátil de Nueva York en los años 20, que llevó a cientos de miles de banqueros, empresarios, hay un periódico una persona 2 o 3 días antes no tenía pensado quitarse la vida. Al verse desprotegido, tomó la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, repito, estas son las causas que están detrás de buena parte de los suicidas, pero hay muchas otras causas. Una evolución favorable de las enfermedades psiquiátricas. Cuando la enfermedad psiquiátrica se hacen crónicas, en realidad esto es un poco tonto porque todas las enfermedades psiquiátricas acaban siendo crónicas, bueno, en su inmensa mayoría, pero es cuando el paciente toma conciencia, y ahí es por eso que no es tonto, aparentemente no lo es, cuando el paciente toma conciencia que verdaderamente esta enfermedad psiquiátrica le va a acompañar el resto de su vida, gracias al cielo, la farmacología moderna ha mejorado en este sentido tremendamente, y los pacientes con trastornos psiquiátricos mayores pueden sobrevivir de una forma ya mucho más digna que lo que ocurría hace décadas. Por eso es verdad que también ha menguado el nivel de suicidios en los trastornos psiquiátricos. Es verdad que no ha sido una mengua exagerada, pero ha menguado. Y evidentemente los estados depresivos. Siguiente. Ahí tenéis la nota suicida, morbosamente lo siento, pero es lo que hay, con todas las gotas de sangre de un varón que se disparó un escopetazo en el cuerpo. Y esto es un tema muy importante y lo quiero sacar siempre que hablo con peritos calígrafos, porque alguna vez a lo mejor os ha tocado algún tema de notas suicidas. Es raro, pero puede ser que en España, que yo recuerde, ningún compañero le ha tocado, pero sé que en otros países sí que lo están haciendo, aunque normalmente se dedican a ello más los peritos calígrafos, como en Argentina, como mi querida Elsa Liliana. En Argentina, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de vuestros países. Pero a veces te llega pues, por distintos sitios, pues eso, las notas del suicida, a mí me llegan por donde ya os he dicho que trabajo, y te llegan, pues eso, con las señales de haberse quitado la vida. Pero, Rafael, sí. Discúlpeme que te interrumpa. Dos cositas. Primero, porque estamos viendo que se ve muy chiquito y a lo mejor los asistentes le pueden tener interés, sobre todo los que tienen conocimiento en el tema de profundizarlo. Quería preguntarte si nos autorizás a compartir esta información a los alumnos. Sí, yo contaba con ello. Yo contaba que se lo pasabas a todos ellos. Mañana van a tener el link de las grabaciones, ¿sí? La planilla que tenemos de Google Docs compartida, mañana lo van a tener actualizado para que lo puedan revisar bien, y también van a tener la grabación para que puedan escucharlo mientras lo van analizando. Ese es el primer punto. Y ahora te quería hacer una consulta, y disculpa que te interrumpa, pero bueno, ahora que estás hablando sobre la temática creo que es pertinente. Nosotros cuando estamos investigando un presunto hecho delictivo en el cual se puede acusar a un supuesto autor de ser parte de un homicida,
como es que está una grabando, no sé suicida, cómo. se puede utilizar una carta suicida como una postura exculpatoria, es decir, de que desincrimine al supuesto autor. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Es el perito calígrafo el que va a decir si corresponde o no a la letra ¿Cuál? de la víctima. ¿F4? Pero ¿qué pasa? Yo he tenido casos en el cual se hablaba de que, pese a que decía que correspondía a la letra de la víctima, se hablaba de que podría haber estado amenazado para que escriba esa carta y que después lo ultimaron. Entonces, mi pregunta es básicamente, si con este estudio que vos estás realizando, es posible verificar justamente eso, porque obviamente la escritura no tiene un indicio suicida. Pues mira, te voy a contar un caso. Si vamos bien de tiempo, te cuento un caso que me tocó exactamente así, que me pasó la Guardia Civil de la colaboración con la policía de Andorra, de un señor extranjero, no era ni andorrano ni español, no me acuerdo de qué nacionalidad era, que aparentemente se había quitado la vida y no había dejado nota suicida, pero había dejado un montón de textos escritos y me pidieron la colaboración de la Guardia Civil para saber si este individuo, bajo su estado de salud psicológico, podía tener tendencias autolíticas, es decir, tendencias suicidas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, luego al final dije que era más que probable que se hubiera quitado la vida porque tenía una serie de tendencias grafopsicológicas y algunas de los signos del suicidio. Lo que pasa es que es verdad que era más por el enfoque de lo grafopsicológico que por el enfoque grafopatológico de las tendencias suicidas, aunque había algunas, no eran tan relevantes y en los textos no podía ficharlos ni la policía de Andorra ni evidentemente nuestra Guardia Civil no lo podían fichar porque el hombre llevaba en Andorra 6 o 8 meses, no me acuerdo cuánto me dijeron, esto ya hace años, ¿Ya va a y cenar? no sabían si esos textos los había escrito ahí o los llevaba escritos desde hace tiempo. Entonces se determinó que tenía trastornos mentales mayores, había un trastorno esquizofrénico, a través de la escritura era evidente, pero además que había ya predisposiciones hacia las tendencias autolíticas. ¿Qué podemos hacer como peritos? En mi caso, ahí fue simplemente actuar haciendo el informe pericial grafopsicológico o grafopatológico sobre la personalidad desestructurada de este individuo. Pero respondiendo a tu pregunta, como peritos tenemos la posibilidad, a mí me formaron en Italia y en España como peritos, de ver los signos de coacción en la escritura. Hay distintos signos de coacción en la escritura que se manifiesta fundamentalmente a través de una mayor angulosidad, una aparición de ángulos muy inesperados, de enlaces muy dañados y de ciertos temblores en algunas zonas dominantemente de la grafía. No me voy a extender ahora con la respuesta, pero más o menos así. Si vemos los signos de coacción, nos puede dar pie a pensar que ha sido invitado a quitarse la vida, por decirlo entre comillas. En la última de las diapositivas que tengo, os tengo un caso práctico que viene y que va a responder, a ayudar a esto que has dicho tú ahora, a esta pregunta que me acabas de hacer tú ahora. Gracias, Rafael. Pero en relación a lo que vos dijiste, me parece muy interesante agregar. Nosotros tenemos un caso acá, el famoso caso Nisman, en Argentina, en el cual un fiscal se discute si lo asesinaron o se quitó la vida. Sabemos que él tenía notas que escribía justamente para hacer las presentaciones. La verdad que desconozco con profundidad, yo solamente vi la prueba científica de ese caso, desconozco el avance que tuvo después, aparte de la escena del crimen, el avance de la investigación, pero creo que sería muy pertinente hacer un estudio, como que vos decís, de analizar esas notas para ver si justamente de la escritura se puede inducir de que efectivamente él tenía una tendencia suicida o no. Es más que factible. Si hay una tendencia suicida, la tendencia suicida, para que la gente que no sepa de psicología o de psiquiatría,
La tendencia suicida, salvo casos como el que os he explicado del crack del 29 en la bolsa mundial, la tendencia suicida normalmente aparece bastantes meses, incluso años previos a la decisión real de quitarse la vida. Es verdad que hay distintos argumentos, como el del crack del 29, es verdad que también es conocido algún caso de sacerdote o de profesor que ha sido acusado de pederastia y en la cárcel se quita la vida. Y evidentemente no han sido 2 años antes, 1 año antes lo que ha empezado a pensar en quitarse la vida. Es decir, el tema en todo lo que es psicología es muy complicado porque hay que acotarlo con toda la información para luego poder dar un diagnóstico, entre comillas, muy claro. O un informe todo lo científicamente posible y todo lo seriamente posible demostrado y sustentado. En el caso Nisman, que mis visitas a Argentina me han permitido conocer de fondo, evidentemente no lo conozco en profundidad. En el caso Nisman, si se tienen escritos de este señor, evidentemente se puede hacer un análisis grafopsicológico, en realidad grafopsicológico y grafopatológico, de los posibles trastornos que tenga la personalidad, de cómo es el perfil grafopsicológico de su personalidad y si había signos grafopatológicos de tendencias oncolíticas. Perfectamente, y además que se podía hacer muy rápidamente, en el sentido de que con 2 o 3 días se recogen las muestras, se estudia en profundidad y se tiene el informe encima de la mesa. Gracias. Seguimos. Bien. Todos estos resultaron ser variables de altísima potencial suicida, pero en ningún caso la existencia de una sola fue suficiente para desencadenar un suicidio. Os he estado explicando. Existe mayor riesgo cuando los síntomas de ansiedad, insomnio, angustia, desesperanza son acompañados por síntomas psicóticos o de ideas delirantes, paranoides o melancólicas. En muchos casos, el acto suicida se lleva a cabo luego de una engañosa mejoría de los síntomas, ya que algunos se tranquilizan cuando ya tienen tomada la decisión y el renglón descendente se hace ascendente. Y aquí tenéis una prueba de ello. Y esto quiero pararme para los compañeros peritos calígrafos y peritos en grafopsicología, para grafólogos y psicólogos de la escritura, analistas de la escritura. Quiero dejar esto muy claro para todos los que nos dedicamos a esto, porque vais a ver en no pocas notas suicidas algo que antiguamente los profesionales que se dedicaban a la escritura metieron significativamente la pata y se equivocaron mucho, dando como todas las escrituras de renglón ascendente, como la que estáis viendo ahí, como que esto no era posible que el individuo se haya quitado la vida, sino que esto es un signo de coacción, porque un individuo que se va a quitar la vida evidentemente está depresivo y demás. Bien, el desconocimiento psicológico y el desconocimiento gráfico llevó a meter la pata, a equivocarse en no pocas ocasiones, y esto es importante que lo tengamos claro para que se deje de hacer. Hay un elemento básico, si estudias en profundidad el suicida, si hablas en profundidad con suicidas, yo lo he hecho en no pocas ocasiones, y es el momento que ellos hablan de liberación. Yo cuando he tomado la decisión de quitarme la vida es un momento verdaderamente de felicidad. Me acuerdo uno de ellos, un chavalito joven, me decía, cuando ya tomé la decisión de quitarme la vida, me extrañaba y yo me miraba desde fuera pensando por qué no se me va la sonrisa de la boca, que llevo no sé cuántos meses, me dijo, sin sonreír. Y es ese momento que lo tenemos que comprender, que ellos viven con euforia el final del sufrimiento. Ellos viven con euforia el pensar que van a dejar de sufrir, que van a dejar de pasar ese enorme sufrimiento que verdaderamente padecen, que es una depresión mayor o cualquier otro de los trastornos psiquiátricos, y entonces
me voy a liberar de todo este sufrimiento, me voy a liberar de toda esta carga, y el renglón, con no pocas ocasiones, lo veremos en algunas otras notas, se hace ascendente cuando 2 o 3 semanas antes, con ya todas las tendencias autolíticas activas, el renglón era significativamente descendente. Pero en el momento de las notas de suicidio, con frecuencia vamos a ver renglones muy ascendentes, incluso exageradamente ascendentes, como ese proceso de por fin esto se acaba, estoy lleno de alegría, de entusiasmo, entre comillas, es alegría y entusiasmo evidentemente, pero estoy lleno de esa sensación de liberación de que esto ya se va a acabar. Y aparece el renglón ascendente de una forma marcada. No siempre vais a ver notas suicidas de renglón descendente, vais a ver que esas suelen estar acompañadas de trastornos psiquiátricos mayores, tipo más esquizofrenia, bipolaridad, pero en ocasiones, y depresiones, perdón, pero en ocasiones vais a encontrar también notas suicidas donde no están tan presentes estos trastornos psiquiátricos y sí que vais a encontrar el renglón significativamente ascendente. Normalmente los trastornos neuróticos de personalidad, los trastornos tipo paranoide o paranoico. Siguiente. Federico, ¿me puedes levantar un poquitito la cámara mía o moverla para que pueda ver yo todo el texto? ¿Dónde? La han bajado. No, ahora. Vale. Vale, no se puede mover fuera de ese parámetro, ¿no? Vale. Bueno, os voy a empezar a hablar ya más detenidamente de algunos signos. Los óvalos fregados o autolíticos, bueno, ahí tenéis la escritura de un varón de 39 años con varios intentos suicidas, y fijaros en la P como la encierra sobre sí misma, fijaros en la A de salida, fijaros en los retoques que hay en la N, en la E de tiene, las correcciones tremendas que hace por distintos lugares del texto, pero fundamentalmente fijaros en esos óvalos que hace en tengo, en amo, bueno, lo que sea que pone, amome, sí. Luego otra vez en la G de tengo abajo, en la primera tengo lo tenía en el óvalo de la O. Esos óvalos absolutamente cegados de tanto autopunirlos, a veces no necesariamente tienen que estar tan cegados, es lo que llamamos nosotros los psicólogos de la escritura y analistas de la escritura óvalos autolíticos, porque lo vamos a encontrar con una frecuencia estadística enorme en las tendencias suicidas. Ya os he explicado antes el porqué. El óvalo como representación grafosimbólica plena del yo se encierra obsesivamente en su mundo, en su dolor, frente al ambiente que representa todo el resto del folio, y se encierra en sí mismo de una forma autoagresiva, sí, ¿me escuchas? Llegando a los pensamientos suicidas y en no pocas ocasiones a los intentos suicidas. Ahí tenéis debajo del varón de 39 años algunos otros óvalos sesgados, autopunitivos, todos ellos, y casi todos ellos cegados o autolíticos. Siguiente. Fijaros, por cierto, que a pesar de... ¿Puedes para atrás? Que me he adelantado. Fijaros, por cierto, que a pesar de estas tendencias suicidas, este chaval lo intentó, bueno, este hombre lo intentó. Fijaros en su renglón, es horizontal y ascendente. Y sus barras de test son ascendentes, ¿vale? Por eso, cuidado. No solamente los signos que os estoy diciendo, sino la combinación de signos, repito nuevamente, lo que me tiene que dar la pauta suicida en la escritura. Siguiente. Bien.
Casi que mejor deja arriba a la derecha, que va a ser mejor mi imagen para que yo pueda leer mejor lo que os pongo. Federico. Bueno, ahí lo pongo arriba a la derecha, ahí. Ahí, sí, gracias. Ahí tenéis un varón entre 40 y 50 años. Este me llegó cuando ya el pobre hombre se había quitado la vida. Nuevamente veis la palabra única o único, la vida única, el signo del óvalo autolítico, y también veis en algunos otros óvalos, lo que llamamos óvalos autoponitivos, sobre todo en la zona superior y en la zona derecha. En el tercer renglón por abajo veis claramente dos óvalos autopunitivos en donde ha puesto acaba, para acá. Acaba. Elogidos y enseñando para acá sus ordenadores. Bueno, no sé qué caramba poner. Bueno, da igual. Veis tres As seguidas, que es lo importante, y veis que dos de ellas tienen un signo autopunitivo hacia el interior desde el lado derecho. Lo encontramos con frecuencia en drogodependientes, anorésicas, bulímicas y en tendencias autolíticas. Repito nuevamente, no me voy a cansar de repetirlo, encontrar estos signos por separado tienen significados distintos. Además, es una escritura que es desordenada, tiene distintos signos gráficos que manifiestan desorden, que es otro de los signos gráficos que están detrás de no pocas tendencias suicidas. Siguiente. Ahí tenéis un varón de 13 años que se intentó quitar la vida en no pocas ocasiones. Voy a hablaros ahora del doble óvalo doble y de la barra de T descendente. Fijaros en la palabra forestal, en el cuarto renglón, fijaros en el doble trazo, el trazo con que realiza la O, eso es lo que llamamos doble óvalo doble. Lo vais a ver en no pocos trastornos psiquiátricos mayores, es un signo disociativo de personalidad, pero también fijaros que están los otros, los retoques, los óvalos autolíticos, por distintos lados. Además es una escritura sintónica, le falta fuerza, cae sin peso, o sea, cae sin energía tónica, cae manifestando un sistema nervioso y un sistema motor que no funcionan adecuadamente. Y vais a ver las barras de test que normalmente suelen ser descendentes. Repito, nosotros siempre medimos en frecuencia y en intensidad el signo, porque la frecuencia y la intensidad del signo me da mucha información de cuánto están las pulsiones psíquicas de presentes en la acción diaria de ese individuo. De esta manera podemos ser de alguna forma, utilizándolo con mucho respeto, predictivos. ¿Por qué? Porque si al día de hoy me has dejado este texto escrito y este texto escrito me está dando esta pulsión psíquica con esta frecuencia y esta intensidad en la que igual las investigaciones que se han realizado nos demuestran que esta pulsión psíquica, a través de la estadística de las investigaciones realizadas, nos dicen que la pulsión psíquica es de tal grado X, no es lo mismo tener un X menos 10 que un X más 10. En la frecuencia y en la intensidad de los signos vemos la posibilidad de prever la conducta siguiente del individuo. Porque, evidentemente, leemos a través de los signos gráficos las pulsiones del inconsciente proyectadas en la simbología del signo gráfico. Los dobles óvalos dobles me están indicando ya una pulsión de trastorno, desarrollo de trastornos psicóticos de personalidad,
trastornos disociativos, de la presencia de una poderosa confusión mental del individuo, de un grave conflicto interno del individuo, de algún inicio de trastorno psiquiátrico mayor, y la barra de T descendente me está indicando en su frecuencia y en intensidad el grado que el individuo esté manifestando la tendencia suicida. Luego, además, hay otros signos gráficos, hay temblores, hay fragmentaciones de alguna letra, hay torsiones, hay distintos signos gráficos que suman a los dichos. Siguiente. Ahí tenéis la nota suicida de Robin Williams, ese maravilloso actor por todos amado, espero que por todos, en el Club de los Poetas Muertos. Yo al menos me enamoré de su actuación ahí. ¿Veis la nota suicida que deja este hombre cargado de drogodependencias y depresiones? Antes de quitarse la vida, la escribió. Y fijaros el momento y la visión optimista, entre comillas, la visión liberadora con la que él iba a quitarse la vida, porque tenía una personalidad, repito, drogodependiente y depresivo, con palotes adelgazados y barras de T adelgazadas. No sé si lo veis bien. Nosotros llamamos palotes adelgazados, quiero recordar que los grafólogos les llamáis trazos acerados, al trazo descendente que acaba adelgazado hacia el final. En la frecuencia, nuevamente, e intensidad del signo, las investigaciones nos demostraron que hasta 13-15% de palotes adelgazados y barras de T adelgazadas, aquí puede aumentar un poquito el tanto por ciento, entre un 13 y un 15% es asumible por una personalidad bien estructurada. Cuando pasamos del 15-20%, ya van a aparecer problemas importantes de hipersensibilidad, de comportamiento obsesivo, de comportamiento paranoide, grados, ya estaríamos ante un trastorno paranoico claro, contundente. Repito, estos salieron de las investigaciones realizadas con Don Marco y todo lo refrendado por nosotros en otras serie de investigaciones. Robin Williams tiene un nivel de palote adelgazado muy superior al 45%, luego estamos ante un comportamiento neurótico paranoico y que evidentemente las drogodependencias acentuaban y que le llevaron a este final triste de este maravilloso ser humano y actor. La hipersensibilidad disminuye el nivel de autoafirmación y la disminución del nivel de autoafirmación me quita el poder, el empoderamiento para mantenerme aquí sin sufrir, para mantenerme en la vida con poderío en el sentido más metafórico del término, disfrutando, viviendo, no sufriendo. La gente con trastornos paranoides y paranoicos de personalidad verdaderamente viven en un nivel de sufrimiento permanente y constante y se les hace muy complicado. Siguiente. Este varón me llegó a la consulta de trastornos del aprendizaje. Era un niño de 9 años que desde los 6 empezó con tendencias suicidas. Bueno, un hogar completamente desestructurado, la madre con depresiones mayores, estaba todo el día tumbada en el diván o sofá y lo único que hacía era traer un hijo detrás del otro sin atender a ninguno. Este era el mayor de todos los hermanos y el chaval
pues no tuvo otra forma de reventar que intentándose quitar la vida en el primer momento con 6 años. Bien, esto es lo que llamamos escritura asintónica, pero ya veis, fijaros en los óvalos autolíticos, llamamos escritura asintónica a la escritura que le falta la integridad del hilo gráfico, que se le cae la letra, que es el individuo incapaz de controlar el trazado gráfico porque no está su cerebro lo suficientemente madurado, sano, energetizado para hacer un proceso, para llevar adecuadamente los procesos de aprendizaje y para madurar todos los procesos que tienen que ir madurando evolutivamente con los años. La gente con los niños y adolescentes, adultos con escritura asintónica tienen muy baja capacidad de aguantar las frustraciones, tienen un componente impulsivo importante, un déficit de atención marcado. Vuelvo a hacer nuevamente el inciso de siempre, cuidadito, esto no implica que todos los críos que tengan sintónica tengan tendencia suicida. Aquí la suma de sintónica más los óvalos autolíticos sí que me da la tendencia suicida. Siguiente. Ahí tenéis la escritura del famoso cantante Kurt Cobain, la nota suicida de Kurt Cobain, y aquí os quiero hablar de algo que encontramos con frecuencia en las notas suicidas y en las escrituras de la gente con tendencia suicida. Pero, repito, el encontrar márgenes amplios no implica la tendencia necesariamente suicida. La suma de este signo más otros nos indicaría, nos darían pie a pensar en ello. Margen derecho amplios o irregulares y márgenes amplios en general. Esto es, repito, frecuente en las escrituras. El folio es la representación grafosimbólica del ambiente. Dentro de las 43 leyes de las 41 leyes de la psicología de la escritura, en una de ellas habla del folio como la expresión simbólica del ambiente que ocupamos. Así cuando me levanto y empiezo a ocupar el ambiente, o salgo de casa y ocupo el ambiente social, ahora no podéis ocupar el ambiente social porque estáis encerrados, cuando salgo de casa y empiezo a ocupar el ambiente social, o cuando me levanto y empiezo a ocupar el ambiente familiar, es igual. Cuando rellenamos un escrito estamos ocupando el ambiente. Es la proyección, el folio de la hoja, es la proyección grafosimbólica del ambiente que ocupamos. Dejar muchos márgenes por todos los lugares significa la ansiedad, la angustia de ocupar su lugar. Fijaros, además, en una letra pequeña aún es mayor la angustia. Hay óvalos autolíticos por doquier, no se ve bien, hay repasos, tachones, hay renglón descendente, barras de test descendentes, hay temblores. También es verdad que este hombre tenía un nivel de drogodependencias también importante. Hay muchos adelgazamientos. Esta es una nota suicida que da casi el completo con buena parte de todos los signos del suicidio. Siguiente. Aquí tenéis la maravillosa Alfonsina Storni, la nota suicida que vistas por tantas veces compañeros grafólogos de Argentina. La nota suicida de Alfonsina Storni, que por cierto nos reta a los grafólogos para que veamos en su escritura lo que le está pasando. Yo tuve un caso así que me conmovió bastante cuando empezaba. Ya llevo 21 años con esto, pues debía llevar 5 o 7 años, y se me acercó un día en el consultorio donde acompañaba a una psicóloga, una madre que quería descubrir a través de la escritura de su hijo por qué se había quitado la vida, y me traía los cuadernos y los escritos de distintas etapas de su hijo. En las distintas etapas de su hijo se pudieron ver los momentos de crisis importante
y la madre se quedó muy sorprendida. Evidentemente coincidía lo que yo le estaba diciendo con lo que ella me contaba de la vida del chaval y por qué esos conflictos internos le habían llevado a quitarse la vida. Bien, Alfonsina Storni nos reta para que descubramos el porqué de esto, de quitarse su vida. Y ahí están los espaciamientos verticales muy caóticos. Los grafólogos habláis de chimeneas y fantasmas, nosotros le llamamos espaciamientos verticales y o diagonales, espaciamientos también sinuosos, con caídas verticales. Cuando estos espaciamientos, que son estas curvaturas, estos espacios en blanco que hay a lo largo de todo el texto, son muy caóticos, están presentes en buena parte de las tendencias suicidas. Luego están los rizos de la fijación. Si os fijáis ahí en la palabra desafío, en el tercer párrafo, ese trazo que sale de la O hacia arriba, en la O de grafólogo hacia arriba, ese trazo que sale tan marcado hacia arriba, nosotros los marquesianos le llamamos rizo de la fijación. Lo vamos a encontrar en distintas patologías mentales, en los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos es muy común, pero en trastornos de distinto tipo neurótico y ansioso también es muy común. Este tipo de signo gráfico me está proyectando una fijación obsesiva cuando está en esa frecuencia, repito siempre, frecuencia y en intensidad, me está dando una patología obsesiva, en este caso dirigida desgraciadamente hacia esto y hacia otras cosas, seguramente porque el componente obsesivo puede estar presente en muchos rasgos o muchos modos de la conducta del individuo. Y el rizo de la brutalidad es este que veis al final, después de desafío al, ese trazo descendente que hace en la L, que lo veis al principio en distintas letras, de una frecuencia mayor o menor, de una intensidad mayor o menor. Ese trazo, ese rizo de la brutalidad, es un marcado signo de agresividad, de no contención de la agresividad, de cólera, de violencia del individuo. Si tenemos este signo más el otro, más los espaciamientos verticales, ya me están dando pautas los márgenes amplios y irregulares en el lado derecho, el reglón descendente, las barras de test descendente, ¿veis? Vamos sumando signos que nos dan pautas y, por cierto, fijaros en el signo, en la grafía, no tiene absolutamente nada que ver la grafía de ella con la forma de escribir. Esa disonancia entre el escrito y la firma también me está dando información. Siguiente. Varón de, no se ve muy bien, ¿verdad? Un varón de 16 años con varios intentos suicidas, bucles superiores angulosos horneados. En la zona superior del renglón está el vínculo de yo el vínculo de cada uno con lo espiritual, el vínculo de cada uno con lo espiritual, de alguna forma también lo religioso, el vínculo que tenemos con Dios, o que también está en el lado izquierdo, pero en la zona superior está mucho el componente de lo espiritual y de los ideales. Tener un ángulo, un bucle en la zona superior me está indicando que hay un sufrimiento marcado en esa relación mía con lo espiritual. Luego hemos visto los signos de retocada por doquier, no hay que repasar nuevamente esa pulsión neurótica, obsesiva, sufriente que manifiesta el signo retocada. Y aquí quiero que os quedéis con el signo fluctuante. Para los marquesianos, la fluctuante es la variabilidad del calibre de los óvalos, A, O, U, G, D,
en el mismo texto. Es decir, encontrarnos óvalos de un tamaño desproporcionadamente más grande que otros. Eso le llamamos escritura fluctuante. ¿Qué ocurre y además con la tendencia a otro de los signos gráficos nuestros, que es el óvalo inflado? Que veis por distintos sitios del texto, óvalos que están verdaderamente como si les hubieran metido una bomba de oxígeno y les hubieran inflado. Cuando tenemos este grado de fluctuante, estamos ante un individuo con una crisis verdaderamente importante de sus estados de ánimo permanentes. Es un signo de ciclotimia. Recordad, la ciclotimia es una de las bases de los trastornos psicóticos, o de los trastornos, perdón, en este caso bipolares, y estaríamos ante un individuo con un grado de ciclotimia verdaderamente incapaz, con una escritura sintónica como la que manifiesta, con un espacio interpalabra muy estrecho, a pesar de que hay también espaciamientos verticales un poco bastante caóticos. La suma nuevamente de estos signos, la repasada, así se ve mejor. Fijaros en la primer renglón, el repaso que tiene el óvalo autolítico arriba, la suma de estos signos, la barra ET descendente en no pocas ocasiones, en alguna ocasión sí que lo tiene, y nos quedamos otra vez la enmarañada, confusión mental. La enmarañada es cuando los trazos gráficos se sobreponen los de un renglón con lo del otro, que da un grado de confusión mental. Si le sumas a la fluctuante, que da una variabilidad brutal del estado de ánimo, con toda la suma de todo esto, pues tenemos a este crío con este problema. Siguiente. Aumenta. Ahí tenéis la nota suicida de Georg Eastman, fundador de Kodak. En apariencia, y por eso la pongo, no habría ningún argumento para determinar así en profundidad que este individuo se ha quitado la vida. Es la nota suicida. Él se quita la vida y lo explica porque tiene una enfermedad neurodegenerativa o degenerativa, no recuerdo si era neuro o simplemente degenerativa, muy importante. Ya estaba empezando a tener los primeros síntomas y él decidió que para tener ese final prefería quitarse la vida. Este es un caso claro de notas suicidas donde podemos encontrarnos la ausencia de buena parte de los signos prodrómicos, porque es un acto consciente, es un acto de alguna forma inteligente, racional. He decidido, pues como ahora está en el debate, al menos en España está el debate de la eutanasia, he decidido conscientemente de quitarme la vida porque no quiero seguir sufriendo. Evidentemente no hay la carga depresiva, no hay la carga psicótica, no hay la carga neurótica, es simplemente un acto racional de me quito la vida porque no quiero tener este final. Esto es importante para que veamos que siempre el abanico, cuando se abre, más opciones hay y más cuidado tenemos que tener a la hora de hacer nuestros informes en pericia criminal, en caso psicológico o en pericia caligráfica. Signos que aumentan: rifos de la fijación, que os enseñaba antes, de la brutalidad, dobles o malos dobles, la escritura temblorosa, núcleos superiores angulosos, retocada, renglón muy descendente. Buena parte de ellos os he estado diciendo. Siguiente, ya queda poco, aguantarme. La firma descendente, la firma tachada, la firma a la izquierda. Esta es la nota suicida de un crío que sufría bullying por ser demasiado listo. Le hicieron la vida imposible en un colegio religioso en Madrid.
y se tiró por el hueco de la ventana del patio interior de la casa. Ahí tenéis la nota suicida y es interesante porque hay en ella, como en no pocas de las escrituras de las notas suicidas, un signo gráfico que se repite mucho, pero también lo podéis encontrar en la vida diaria, en ataques de ansiedad, en ataques de pánico. Y es la tremenda pérdida de la presión en algunas palabras. Si os fijáis, donde en el último párrafo os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y demás, ahí hay palabras que verdaderamente, a pesar de que la calidad no es buena, pero es verdad que no es buena para todo el texto, ahí se nota claramente cómo hay una pérdida de la presión importante. Esa pérdida de la presión importante, esa que llamamos presión alterada, lo vais a encontrar en ataques de ansiedad, en ataques de pánico, en momentos de especial crisis existencial, con esta ansiedad poderosa, pero también lo vais a encontrar en no pocas notas suicidas. De hecho, algunos de los textos, se me ha pasado deciroslo, pero también tenían algo de ello. Esta presión alterada manifiesta ese sufrimiento tan intenso, esa ansiedad tan brutal del individuo que ni siquiera es capaz de, lógicamente, escribir con una presión monocorde, es decir, con un sistema neuromotor y nervioso que trabaje de forma equilibrada porque está en un momento de evidente tensión. Escribió la nota y acto seguido se acercó a la ventana y se quitó la vida. No es un dato morboso por dato morboso, es para que comprendáis cuánto de cerca está la presencia de los signos con la realización de los hechos. Firma descendente, no era, en este caso la he tachado porque evidentemente viene el nombre y con todos los apellidos del crío. Sí que era una firma muy tachada, sí que es, como veis, una firma a la izquierda. El interpalabra para esta madurez gráfica no es que sea especialmente estrecho, de hecho es justo lo contrario, pero también es un signo de ansiedad encontrarnos con un espacio interpalabra tan ancho. Los márgenes, los espaciamientos verticales muy caóticos, hay por ahí algún pequeño óvalo autolítico, aunque en estos casos de bullying me fijo mucho más en el margen amplio en el lado derecho y el margen amplio en el lado izquierdo, y fijaros en el margen absolutamente caótico del último párrafo, donde se retira él solo hacia adelante, queriendo quitarse. En el lado izquierdo del folio vais a encontrar el vínculo que tenemos con nuestros padres. Ahí estoy tomando conciencia del daño que os voy a hacer y inconscientemente me aparto de ahí para que me resulte más llevadero o más fácil tomar la decisión que 10 minutos después tomó. Bien, siguiente. Espero que el próximo día os hable de algo más menos dramático, perdonad. Bien, quiero apuntar esto que no pocas veces dando las clases psicólogos y psiquiatras me preguntan, y quiero hacer un hincapié en esto que es importante. El suicidio histriónico, esos suicidas que es llamar la atención. Este es un caso que llevé de un crío cada año, desde los 7, 8 años, no recuerdo exactamente la edad, empezó con la tendencia suicida. Era un crío con una dislexia muy marcada. Trabajo en el gabinete que trabajamos con muchos críos con dislexia. Los disléxicos tienen una tendencia suicida un 10% por encima de los niños de sus edades. Este crío vivía en un 9º piso, 9º de altura, y se ponía por la parte de fuera de la habitación, de la ventana de su habitación, con los pies por fuera,
y llamaba a su madre diciendo que se iba a quitar. Y escribía notas de suicidio como esta que veis. La madre me contactó, porque yo trabajo mucho con disléxicos, me contactó, ella era ejecutiva de una asociación importante de dislexia en España, me contactó para saber qué pasaba, si tenía que tomárselo muy en serio o no. Evidentemente son los signos claves del suicida histriónico, letra grande, sintónica, interpaladar muy estrecho. Aquí tenéis un papel pautado. Cuando no había papel pautado, el crío era completamente renglón muy descendente, escritura desordenada, enmarañada. Tiene muy buena parte de los argumentos gráficos que estoy ahí, que hablamos para el suicida histriónico, que es una llamada de atención más que quitarse la vida. El caso, este crío se subía a la ventana, ponía los pies por fuera, pero llamaba siempre a su madre, y la madre, pues ya desesperada evidentemente, porque en cualquier momento el niño se tropezaba y acababa muerto. Estos suicidas histriónicos normalmente son, bueno, es una patología evidentemente, pero normalmente la diferencia grande con los otros es el tamaño de la escritura es muy marcado, con una escritura muy sintónica y normalmente ligada. Curiosamente, suelen ser letras ligadas, grandes, descendentes y muy sintónicas. Siguiente. Ahí tenéis el caso. El 14 de mayo de 2008 se encontró el cuerpo sin vida de esta chica en Birmingham. Estaba embarazada, 25 años. La nota de suicidio que apareció en el lugar de los hechos generó muchas dudas sobre su autoría. En ella no se aprecian rasgos de tendencia suicida y luego se pudo comprobar que el perito calígrafo pudo comprobar que no correspondía con la escritura de la chica. El asesino, si no recuerdo mal, era el tarado desgraciado que la embarazó y que luego la asesinó y simuló con la escritura suya la nota suicida de ella. Evidentemente es un trabajo muy bonito para el perito calígrafo, en el sentido más bonito de la palabra, en el sentido más positivo de la palabra, de demostrar que esta no es la grafía de la chica, pero luego también se puede trabajar desde el perito grafopsicólogo, grafopatológico, para demostrar que no es la escritura de alguien que tiene rasgos suicidas. Es una escritura tónica, va por toques ascendentes, no hay óvalos autolíticos, no hay temblores, no hay angulosidades inesperadas, todos los signos que os estoy diciendo no están presentes. Pero sobre todo aquí el perito calígrafo pudo demostrar claramente que además no era la letra de ella. Siguiente. Ahí tenéis, bueno, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias de cuore, de corazón. Ahí tenéis el correo electrónico y nuestra página web, si queréis vernos, y yo me pongo a vuestra disposición. Al final hay otra más con algunos de los cursos que hacemos,